Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez y les doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en México y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el año 2020, este caso generó una ola de indignación y conmoción social, no solo por el salvajismo, sino también porque las imágenes se filtraron y se hicieron virales en medios de comunicación y redes sociales. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Ingrid Escamilla, un hecho que ocurrió el 9 de febrero del 2020 en su domicilio en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. Ingrid Escamilla Vargas nació en el municipio de San Juan Galindo, en la sierra, al norte de Puebla, México. Tenía 25 años de edad, era la menor junto a su hermana gemela. Tuvo una infancia muy complicada. Su madre la abandonó a ella y a su gemela y a sus otras 3 hermanas, y fue su padre quien se hizo a cargo tanto de ella como de sus hermanas. En el año 2013, Ingrid fue reina de belleza en Puebla. Se graduó en la Universidad de Administración de Empresas Turísticas e hizo una maestría en la misma área, en la Universidad de Puebla, BUAP. Luego se mudó a la colonia Vallejo, en la capital, Ciudad de México, y trabajaba en la alcaldía Miguel Hidalgo. Todos los días se trasladaba desde Vallejo a Polanco. A Ingrid también le interesaba el maquillaje y la ropa, por lo que planeaba invertir más tiempo en proyectos relacionados al respecto. Incluso abrió una cuenta de Instagram paralela a la personal para compartir contenido del tema. Mostraba su amor por los animales, así como por los viajes. Tras el sismo del 2017, participó como voluntaria en la reconstrucción de viviendas en Jojutla de Juárez e invitó a sus amigos a hacer lo mismo. Ingrid solía compartir muchas cosas de su vida personal en sus cuentas de redes sociales. Allí compartió en el año 2018 una publicación en donde le escribió un mensaje a su padre, quien había dejado de existir en el año 2016, donde le agradecía por el amor que siempre le dio a ella y a sus hermanas, además de mantenerlas unidas. Ingrid tenía una relación sentimental con Eric Francisco Robledo Rosas, de 46 años de edad, quien era ingeniero civil y tenía varios hijos de relaciones anteriores. Pero él tenía la custodia de uno de ellos, un joven de 15 años diagnosticado con autismo. Ingrid, Eric y su hijo vivían en la colonia Vallejo, al norte de la Ciudad de México. En algunos medios se dice que Ingrid tenía algunos meses viviendo con él, en otros dicen que ya tenían 5 años juntos. Eric tenía una denuncia por violencia interpuesta por su exesposa y en el año 2019 Ingrid interpuso una denuncia en contra de él por violencia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero el trámite quedó archivado, ya que Ingrid no quiso seguir con el proceso legal. Según las investigaciones y declaraciones de Eric, el día 9 de febrero él llegó en estado de embriaguez a la casa, lo que desencadenó una discusión con Ingrid en presencia del hijo de Eric. Ambos se agredieron mutuamente, pero Ingrid manifestó que ya estaba harta de la situación. En ese momento, Eric utilizó un utensilio de cocina y causó que Ingrid dejara de existir. Posteriormente, intentó ocultarla deshaciéndose de algunas partes y tirándolas en el inodoro. Otra las metió en una bolsa verde ecológica y la lanzó en una cloaca a aproximadamente 7 cuadras de su casa, para ocultar las evidencias. Luego Eric, desesperado al no saber qué hacer, llamó a su ex esposa y le confesó lo que había hecho. Le pidió que se llevara a su hijo. La mujer, por supuesto, llamó a la policía y cuando llegaron las autoridades a la casa, lo arrestaron de inmediato. Las imágenes de la escena se filtraron y fueron publicadas en redes sociales y algunos medios de comunicación, además de un video en el que Eric habla de cómo sucedió todo con voz temblorosa. Activistas y organizaciones se manifestaron en contra de que se hayan revelado esas imágenes, debido a que ninguna víctima debe ser exhibida, ya que esto revictimiza a la mujer, a su familia y a sus allegados.
y que las fotografías solo alimentan el morbo. Finalmente, el 13 de octubre del año 2022, un juez declaró culpable a Eric Robledo Rosas, quien ya tenía 48 años de edad, por el feminicidio de Ingrid Camilla, sentenciado el 17 de octubre a la pena máxima de 70 años de prisión. Además, deberá cubrir una indemnización material de 616.100 pesos mexicanos, unos 30.592 dólares, y gastos funerarios por 7.393 pesos mexicanos, unos 368 dólares, equivalentes a 2 meses de salario, tomando como base el que se regía el día de los hechos. A raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación sobre las imágenes, surgió la Ley Ingrid, la cual es un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios de comunicación para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización, sancionando a las personas y servidores públicos que realicen dichas conductas. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un hecho muy triste e indignante como muchos otros. Ingrid era una muchacha muy joven, trabajadora y llena de sueños, pero todos fueron truncados por una persona sin sentimientos. El caso generó una fuerte reacción social que llevó a la creación de la Ley Ingrid, un avance crucial para evitar la exposición indebida en los medios de comunicación. Es fundamental recordar que cada vida tiene valor y merece ser respetada y honrada. Nos vemos en un próximo videito amigos. Si disfrutaron del contenido y les pareció informativo, no olviden darle un me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso. No duden en dejar sus comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que promueve la reflexión y sobre todo, conciencia. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.